vamos a hacer una entrevista muy fluida. Queremos que te sientas con amigos. No es judicial la entrevista, es entre colegas interesados en impulsar la causa anticorrupción. Y la primera pregunta que te queremos hacer, Samuel, es ¿cuál es tu visión? ¿Qué elementos al aire podías pescar para hacer un diagnóstico de lo que en materia anticorrupción se ha hecho en estos casi 6 años del gobierno de Jaime Rodríguez? ¿Qué elementos agregarías como para ponerlos como parte de un diagnóstico general, global, ¿no? ¿Cuál es tu visión de estos años en la lucha anticorrupción en el Estado? Sí, fue un muy mal sexenio por varios motivos que voy a enumerar. El primero es que había bastantes elementos para poder castigar al gobierno anterior, que todos supimos que era el más corrupto que había tenido nuestro estado en su era contemporánea. Y sin embargo, por desidia o por descuido, se perdieron todos los asuntos que se investigaron, pero también se dejaron de investigar otros muy importantes como los terrenos de San Antonio y muchas cuentas reprobadas de ese ejercicio de Rodrigo Medina. En segundo lugar, hubo temas emblema de la corrupción que mutuo propio el Ejecutivo quiso solapar. Yo denuncié 3 de ellos. Me refiero a las broncofirmas, el desvío del programa Aliados, el dron, la broncosuegra, el Cobijagate y la corrupción en el metro con los vagones. Ninguno avanzó. El gobierno se dedicó literalmente a blindarlos, a sus compadres, y me quedé muy cerca de la destitución por un ministro corrupto, Medina Mora, que justo el día que salió prófugo le concedió una suspensión ilegal al Bronco. Entonces, bueno, y si a eso agregamos que todos los grandes perfiles que sumó Jaime a los 2 años salieron, Miguel Treviño, Fernando Elizondo, la misma Contralora, quien yo respeto y admiro, Noraelia, la fueron apretando hasta sacarla y meter a un patán, a un bandido, a Chuy Hernández, que es el facturero del Bronco de Contralor. Y eso creo que describe perfectamente el pésimo trabajo en ataque a la corrupción que hubo en este sexenio. Estás en mute, Aaron. Disculpa. Si te gustaría poner un sello como nuevo gobernador en tus primeros 100 días, ¿sobre qué tipo de medidas te gustaría iniciar un cambio en la narrativa? O sea, ¿cómo distinguir el gobierno de Samuel García en los primeros 3 meses, los primeros 100 días, un cambio en la manera de enfrentar el problema de la corrupción? Bueno, el primer acto y quizá el más importante es el presupuesto base cero, porque el presupuesto base cero reivindica al político a que no agarró dinero en campaña. ¿Por qué? Todos sabemos que los políticos tradicionales en campaña se ponen a recaudar fondos ilícitos, prometiendo o vendiendo secretarías paraestatales, rubros. ¿Cómo le hacen? Pues se fijan en el presupuesto del año anterior. Les dicen, mira, aquí están, por ejemplo, las placas. Nuevo León gasta en placas 100 millones al año, pero pues todos sabemos que esas placas llevan un sobreprecio del 20% y le regalan a un proveedor balín ese proyecto los siguientes 6 años. Entonces, ese proveedor balín en campaña le va a meter 30, 40 millones de pesos a la campaña para comprar el voto y luego llegando le tienes que regresar esos 30 o 40 con creces. Cuando uno hace el presupuesto base cero, como borras el presupuesto inercial, se pierden los montos y los compromisos. Y lo más importante, puedes tú en la transición invitar a un consejo ciudadano a revisar que se licite
con precio de mercado cada rubro. Las patrullas, las placas, la comida, las despensas, los penales. Y eso va a ser un gran ahorro. El día que Nuevo León deje de tener un presupuesto inercial y vuelva a ser uno con precio de mercado, te puedo asegurar que bajita la mano 10-20% del presupuesto va a reducirse. Sumado, obviamente, a poner un gran equipo que no sean ni cuotas, ni padrinos, ni compromisos, sino los mejores talentos en el gabinete, máxime el contralor. El contralor, lo que yo siempre he sostenido, es que así como los gringos tienen el Internal Affairs, que es este Doberman al que todos le tienen pavor porque tiene lupa y es la tripa interna del gobierno que revisa y es el contrapeso interno del mismo, pues en Nuevo León ha sido una burla. Han sido contralores puestos a modo que no revisan absolutamente nada. Yo no, yo al contrario, lo sostengo, lo dije con Consejo Nuevo León, se lo sostengo hoy a ustedes, que nuestro contralor va a salir de ustedes. Alguna terna o que nos digan quiénes son los contadores o los auditores más picudos y ese es el que vamos a meter porque lo que queremos es que ese contrapeso interno que el mismo Ejecutivo prevé en ley, pues no dependa del gobernador y no tenga que andar doblado los 6 años. Muy bien, candidato, muchas gracias, ¿no? Hay una tendencia en lo general, ¿no? Para el combate a la corrupción, una que la podemos llamar en términos muy generales persecutoria, ¿no? A través de la acción ejecutiva del peso de la ley. Y hay otra también que es preventiva, ¿no? Hay muchos que apuestan al castigo ejemplar por una vía, ¿no? Y otros que piensan que la perfección y la inteligencia institucional y el control pueden servir más ante un Estado de Derecho débil, ¿no? ¿Cuál es tu visión en esos dos caminos? ¿Cuál es tu predilección como persona, como candidato? ¿Por dónde tendería tu gobierno a hacer efectivo el combate a la corrupción? En ambos con la misma fuerza. Tenemos que buscar con medidas evitar o que sea muy costoso ser corrupto. ¿Cómo se puede lograr? Servicio civil de carrera, empleos bien remunerados, sistemas de inteligencia de detección como son las unidades de patrimonio económico que pueden checar en tiempo real el patrimonio y el dinero de los malitos, de los factureros, de los proveedores, de los servidores públicos. Y cuando veas un pico raro, auditoría inmediata y no tener que andar esperando la carpeta penal 4 años después. Pero al mismo tiempo, yo como senador logré muchas reformas que buscan castigo ejemplar. Una, imprescriptibilidad de delitos, porque no se vale que el tiempo juegue a favor del delincuente. Cuando alguien roba debe ser perseguido de por vida, para que le cueste. Y ya no haya este incentivo de dejo a mi delfín, pasan 3 años, caduca la acción penal. 2, para mí el gran cáncer de México y la vía en la que más han robado los gobiernos es la factura falsa. Y el mejor ejemplo es la estafa maestra. Pero la estafa maestra estuvo en todos los gobiernos, en todos los niveles. Con facturas falsas y servicios falsos, sacaron mucho dinero del erario. Entonces, un servidor propuso en el Senado, y ya es ley, prisión preventiva oficiosa para el facturero. Entonces, ahora, tanto los funcionarios como los factureros le tienen pavor a usar el papel porque vas al bote sin fianza, sin proceso. Y creo que eso nos va a ayudar mucho, que esa mala praxis que era para la corrupción, pues ya muchos le tienen pavor porque vas para adentro, literalmente. Entonces, yo creo que hay que irnos con la misma enjundia, 50-50, prevención y reacción. Mecanismos para evitar y mecanismos de sanción ejemplar.
Muy bien, candidato. Según datos del INEGI, son cifras publicadas nacionalmente. En 2017, la corrupción cuesta en Nuevo León por persona 1,300 pesos y 2 años después aumenta, ¿no? Sube en 2019 a 1,800 pesos. Hay un incremento de 500 pesos por persona en tan solo 2 años, ¿no? Son cifras que preocupan, ¿no? Porque si bien lógicamente no le afecta a quienes tienen condición de clase media, pues las clases bajas, que es un segmento muy importante, usted lo conoce, pues tienen una dificultad porque cuesta mucho más a los que menos tienen. El punto aquí es qué poder hacer para reducir eso que en tan solo 2 años subió 500 pesos por persona. O sea, cómo bajarle a la población ese costo de la corrupción. ¿Qué medidas cree que por el Estado pudieran incentivar esa reducción? Sí, pues yo hasta creo que se me hace corto, pero independientemente el que haya un aumento es lo que preocupa, porque entonces quiere decir que los mecanismos que hicimos no funcionaron. A mí me da mucho coraje porque cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que se le metió mucho dinero, mucha energía, mucho esfuerzo, obligaban a los estados a homologarlo, los sistemas estatales anticorrupción. Yo ahí fui un aliado del Consejo Cívico en buscar que la homologación fuera la oportunidad para mejorar lo que nos obligaban por ley. Entonces, mal que bien, en Nuevo León se logró pues que el Consejo Ciudadano sí vinculara, a diferencia del federal, que era solamente recomendación, y que el Consejo del sistema estatal fuera más ciudadano con más integrantes de la sociedad civil. El federal nada más tenía 2, aquí metimos 5. Desgraciadamente Andrés Manuel y su política del machetazo, de eliminar todo lo que no es de él, al eliminar el nacional, dejó huérfanos a los locales, porque eran, por así decir, apéndices de un mismo sistema. El mejor ejemplo es que si hoy en Nuevo León un servidor público comete desfalco y ese proyecto trae o incluye un peso de un tema federal, el órgano encargado de sancionar no existe. AMLO lo eliminó, que es el Tribunal de Justicia Administrativa y sus salas especializadas en combate a la corrupción. Entonces llevamos 3 años que los asuntos realmente importantes y chonchos, pues ni siquiera hay un tribunal que sancione. Entonces la gran queja es que llevamos 6 años con este sistema que cuesta mucho dinero y no hemos visto resultados. Entonces cuando yo llegue, sí vamos a hacer una reingeniería hemos propuesto inclusive una nueva constitución para volver a equilibrar los contrapesos de Nuevo León, porque hoy tienes un poder judicial que depende de un consejo de la judicatura y que ese consejo de la judicatura depende de los partidos. Tienes un gobernador débil que perdió a la fiscalía y perdió nombramientos de magistrados. Y tienes un poder legislativo que obedece a 2 personas, no a la sociedad. Entonces tenemos que hacer una reingeniería para, como dicen los gringos, que por cierto de ahí nos copiamos nuestro federalismo, tengamos un sistema de check and balance, de contrapesos. Eso le da mucho oxígeno a los gobiernos para que no haya tanta corrupción, tanta opacidad, y esa es la idea que tiene un servidor llegando. Muy bien, candidato, una pregunta que asemeja a la anterior, solamente que toca un segmento más importante y de lo cual Nuevo León es líder nacional. Data Coparmex, ¿no? Un estudio, encuesta que corre Coparmex cada 4 meses antes de la pandemia, su último estudio, ¿no? Señala que de los 6 estados fronterizos, el estado que más acusa solicitudes de soborno ante los trámites con el Estado y participación como víctimas de corrupción es Nuevo León. De los 6, Nuevo León es el más perjudicado por esta práctica.
34 empresarios de cada 100 que tramitan ante el Estado son víctimas de coyotaje o víctimas de corrupción directa. Ofrecen también dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pensarse en un Estado pujante con trabajo, captor de inversiones, con un ambiente de negocio vulnerado por la corrupción? De 34 de 100 a irte a un estado como Chihuahua, donde 18 de 100 es el caso, o sea, es la mitad de la gente que solicita sobornos. O sea, ¿qué hacer con una situación así para que el empresario tenga confianza? Muy fácil, tenemos que digitalizar todo y darle la bienvenida a las nuevas tecnologías anticorrupción. El caso de Nuevo León, que es tan pujante y en pleno crecimiento, hay muchos más desarrollos, muchos más proyectos, muchos más edificios, mucha más infraestructura y inversión extranjera que Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. El colmo es que eso refleja el nivel de corrupción del Estado. Yo he platicado con Canadevi, Caprovi, con la misma Coparmex, y la queja es el no implementar los sistemas digitales y que siempre haya un intermediario en los derechos, pagos, permisos, pues es gente mal acostumbrada a que la aceiten. Y entonces, oye, tráeme el proyecto y tráeme la escritura y copia certificada y te la hago cachetona para que un día truenes y me ofrezcas los 50, 100 mil pesos. Y obviamente el desarrollador, con su afán de hacer dinero y negocio, los acaba pagando. Pero eso genera un círculo vicioso porque de repente ya no son 100, son 200 y así se van. Entonces, el día que logremos que todo sea digital y no haya intermediarios, pues un software no te va a pedir moche y va a ser mucho más ágil. Si el 95% de Nuevo León tiene internet y smartphone, ¿por qué no puedo pagar mis derechos o presentar mi documentación vía digital? Pues porque el Estado ya le entendió y los gobiernos corruptos no quieren traerlo digital para seguir pidiendo moche y su bolsita y el robo. Conmigo va a estar todo digital, transparencia 24/7 en la página de la asesoría de finanzas. Tenemos un proyecto de blockchain donde cada obra pública, con tomarle foto al código QR, te va a aparecer número de licitación, proveedor, cuánto lleva pagado, cuánto lleva de avance, qué clúster local incluyó. Y entre más transparente, más digital y menos intermediarios, mucho menos soborno va a haber. Muchas gracias, candidato. Vamos a entrar a la parte media de la entrevista. Quiero comentarle lo siguiente, ¿no? Uno de los retos importantes va a ser, lógicamente, en el combate a la corrupción, el trato que va a tener con el Poder Legislativo. ¿Cómo se imagina el gobernador Samuel García en su trato con el Poder Legislativo? O sea, ¿qué contrapesos, qué restricciones, qué reformas? O sea, ¿cómo establecer un trato que permite el combate a la corrupción? ¿Por dónde entrarle? Sí, bueno, muy sencillo. Lo que no me puede pasar es lo que le pasó al Bronco, que llegó sin diputados, que además su secretario general de gobierno fue un patán, que hizo una pésima relación con el Congreso. Yo fui diputado, coordinador 3 años, nadie lo podía ver, era insoportable, soberbio y muy, muy agresivo. Entonces, eso obligó al Bronco a que la única vía para operar iniciativas era el moche. Moches a los diputados del PRI y del PAN fueron los 3 años que yo vivía en el Congreso. Y hoy tenemos otro cáncer, que es que un cuate que se llama Paco Cienfuegos, que su bancada llegó con un diputado, a puro soborno, hoy juntó a 10, pero además controla el Congreso. Entonces, es inverosímil e inaceptable que el Poder Legislativo esté controlado por un rufián y que el Ejecutivo tenga que negociar con ese rufián. Entonces, gracias a Dios, en esta elección, Movimiento Ciudadano ha estado creciendo como marca y nuestra expectativa es que metamos entre 10 y 12 diputados locales. Esa bancada debe ser lo suficientemente fuerte
para permitir, por un lado, debate y diálogo serio de lo que manda el Ejecutivo, y por otro, de que sean un contrapeso natural del gobernador. Pero eso, un contrapeso, no un opositodo, como se comportan los diputados del PRI y el PAN, con ganas de amagar, y que luego desde el gobierno del estado salgan las bolsas, los maletines prietos y anden comprando voluntades por votos. Muy bien, queda clara su posición. Me gustaría que expresara su sentimiento personal, su interpretación del funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. ¿Qué es la impresión que queda consigo, ¿no?, respecto a los trabajos de funcionamiento que tiene hasta el día de hoy? ¿Y usted piensa que necesitarían hacerse reformas o es una situación más bien de personas y actitud o voluntad política? O sea, ¿por dónde? Las tres. Ahorita te decía que el hecho de que se haya eliminado el sistema nacional dejó huérfano y endeble al sistema estatal, y por eso tiene que haber un reinvento. Pero también hay que decirlo, entró gente no deseable con compromisos que pusieron los partidos, y eso le restó credibilidad y además mucha voluntad, porque yo no vi ni a los fiscales, ni al gobernador, menos al legislativo metiéndole caña, ganas, energía y dinero para que salieran las cosas. Entonces, en mi caso, vamos a reinventarlo, vamos a buscar que tenga presupuesto, pero sobre todo resultados, que es lo que no ha tenido ni uno en 5 años. Es una pregunta la que sigue, que me resulta a mí como especialista en anticorrupción interesante, y usted tiene el derecho, candidato, a responderla o no. Es una pregunta en un sentido positivo. Pero, ¿usted qué le diría a la gente que lo ve en internet, en sus notas, ¿no?, cuando salen encabezados como el de Animal Político sobre sus relaciones presuntamente irregulares respecto al SAT, respecto a la familia cercana? O sea, ¿qué le gustaría que el ciudadano entendiera respecto a la integridad y el trabajo que está haciendo en anticorrupción y que pretende llevar a cabo Samuel García? Eso que sale en el Universal, eso que sale en Animal Político. O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es lo que le gustaría a usted que viera el ciudadano neolonés cuando leen esos encabezados? Pues yo siempre voy a contestar porque no hay nada que ocultar, y sobre todo porque me queda claro que es parte de una guerra sucia, sin precedente. Ahora resulta que hasta el día que voy en primer lugar, sale una sábana de supuestas irregularidades de los últimos 10 años. Entonces yo no sé quién en México pueda tener ese poder o control de auditarme todas las cuentas, todas las inversiones, empresas, firmas, holdings, y desde el 2010 a la fecha señalar supuestas irregularidades. No hay ni una, no hay nada. Papá lleva 30 años con un despacho de prestigio. Nunca había habido ni un solo problema, ni uno. Y ahora su error es tener un hijo que va en primer lugar en las encuestas. Entonces me queda claro que es parte de una guerra sucia. Han querido involucrar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, familia cercana, pero lo interesante es que no hay ningún requerimiento, ninguna auditoría, ninguna carpeta, ni una notificación. Y cuando uno ve los señalamientos de esas notas, son realmente burdos, inventados, falsos, y tan falsos que la gente no los cree, ni los lee, porque además primero te relacionan con un cártel y que tu papá es el líder de un cártel, y luego que daciones en pago y ahí la lana, y luego no, siempre no, es facturero, y luego no, siempre no, es un terreno familiar, y luego no, siempre no. Entonces ya la gente está mareada y cansada de la guerra sucia. Me conocen, siempre he presentado mi 3 de 3, dono mi sueldo, he sido el más transparente de todos los candidatos. Entonces a mí me llena de optimismo ver que la gente en los comentarios de esas notas, de los periódicos chayoteros, de los periódicos comprados,
hasta les reclama los vendidos y me defiende como ser humano, como neolonés que soy y que saben que vamos a ganar esta elección. Pues muy bien, candidato, sinceramente con la amplitud de sus explicaciones ha cortado, ¿no? Con información drástica algunas otras preguntas respecto a la anticorrupción, porque pudo poner en la argumentación ya algunas respuestas. Le íbamos a preguntar por su ley 3 de 3, ¿no? Por su iniciativa y si participa, solamente esa precisamente, ¿no? Para efectos de grabación. ¿Usted está dispuesto a transparentar su 3 de 3 en el momento en que entre en la etapa de cierre de su campaña? Sí, sabes que justo el miércoles, en un debate de CAINTRA, Consejo Cívico, CAPROVI y Coparmex, señalé que conforme la ley que a mí me correspondía como senador, yo ya entregué en el portal del Senado mi 3 de 3, 2018, 19 y 20. Y justo el 8 de enero, como quise ser el primero, actualicé mi forma fiscal y el 8 de enero la presenté. Es decir, soy el primer candidato en presentar la 3 de 3. Es pública y está en el portal del Senado. Desgraciadamente, por temas de tribunales, quedó mocha, por así decir, la plataforma, y ahora resulta que hay una candidata que la presentó en la Comisión Estatal Electoral, pero ni siquiera es la autoridad competente. Entonces yo estoy cierto y claro que fui el primero en presentarla. La presenté en el portal que se debía conforme a la ley federal y está pública y transparente para todos los neoloneses. Y cuando lleguemos al gobierno, vamos a seguir impulsando que esa figura se dé, porque es muy importante saber con cuánto entra cada quien y con cuánto sale. Muy bien, ya una última pregunta solamente, candidato, pensando en el ejercicio de su posible gobierno, ¿no? Y considerando las tendencias, ¿debe la administración saliente esperar justicia o esperar la ley? ¿Cuál sería el mensaje que quiere poner para la administración saliente? ¿Vamos solamente por lo que la ley demanda o quiere establecer un modelo de justicia respecto a la corrupción que espera el gobierno neolonés? ¿Hasta dónde? Sí, miren, vamos a llegar a lo que es, sin falsas expectativas, tipo Bronco, que no pudo cumplir lo que prometió, y menos acordando, negociando o blindando al gobierno en turno a cambio de algo. Vamos a llegar limpios, sin cola, sin compromisos, y vamos a poner a los mejores perfiles, hombres y mujeres, picudos en temas de transparencia, auditoría, corrupción. Y yo no voy a dar ninguna línea, voy a dejar que hagan su chamba, porque el gobierno ha llegado al extremo de que invita buenos personajes técnicos a la cabeza, pero abajo en las tripas les amarran las finanzas, lo jurídico y la comunicación. Entonces están como títeres. Conmigo no. A los que invitemos se les va a delegar su chamba. Yo voy a hacer una guía como jefe del ejecutivo a dónde va el barco, pero cada marinero tiene que hacer su chamba y se le debe exigir al contralor ir a rascarle no solamente al Bronco, si quedan cuentas o pendientes de Medina hasta atrás, y que todo sea con un debido proceso, sin caer en excesivos protagonismos, porque luego lo pescas, lo sueltas en 24 horas y la gente acaba el doble de asqueado por procedimientos que tuvieron mano, maniatados o hechos con las patas. Entonces, vamos a llegar a lo que es. Y si alguien está interesado en que se revise hacia atrás el presupuesto, es un servidor, porque siempre he sostenido que el presupuesto debe alcanzar, pero no alcanza por moches, sobreprecios, por giros negros y obviamente por los copetes que luego el mismo gobierno en turno pide para hacer su bolsa.
Pues llegamos a la parte ya final de la entrevista. Queremos tanto Consejo Cívico como su servidor darles las gracias, ¿no?, por esta entrevista y que nos haya permitido su tiempo. Qué bueno que lo agarramos en traslado, ¿no?, y que lo vemos trabajando. Va a ser un placer conocer los resultados el 7 de junio y pues desde este momento ya le damos nuestras felicitaciones y pues que el trabajo y la voluntad de los neolonenses decida y seguramente le oí bien. Candidato, es un placer estar con usted platicando.